Muy bien, chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la era napoleónica. En la clase anterior vimos que Napoleón fue un personaje importante para la Revolución Francesa. Es más, fue un activista por la lucha de los derechos individuales de las personas. Y es uno de los que impulsa la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que Napoleón ya para esa época tenía gran influencia sobre en los países europeos, ya que sus logros en la revolución lo consolidaron como un personaje exitoso, ¿no? Entonces, es así que luego en 1799 se determina el establecimiento del consulado, donde vamos a ver a tres personajes, ¿no? Principales, que van a ser los cónsules, que van a ser como una especie de presidentes que van a trabajar conjuntamente, si hacemos una comparación. Y es así que estos tres cónsules van a ser nombrados y entre ellos está Napoleón Bonaparte. Pero en 1802 Napoleón fue nombrado consulado o cónsul vitalicio. ¿Qué cosa quiere decir vitalicio? Con un periodo extendido de por vida, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto va a darle cierto poder a él y va a concentrar el poder solamente en esa persona. Esta situación es como que paradójica porque él luchó precisamente por el establecimiento de la división de poderes. Entonces, esto de aquí hace perfilar que las ansias de poder político ya habían entrado en las ideas de Napoleón, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba con los otros dos consulados? Sieyes y Ducos simplemente iban a ser los consejeros, ¿no? La política interna de Napoleón, ¿qué tipo de política o qué tipo de pensamiento político tuvo y propuso en Francia? Bueno, primero fue lo que quería era consolidar las conquistas revolucionarias en toda Europa y evitar el retorno de las monarquías absolutistas, ¿no? Y va a concentrarse en dos aspectos principales: la pacificación social y la ampliación de reformas sociales y económicas, ¿ok? Y obviamente la normalización de las relaciones con la iglesia, ¿no? Que para él era muy importante. Además, para ello va a elaborar un código civil. Entonces, en cuanto a la pacificación social, vamos a ver que va a establecer un plan de acción en el cual, por ejemplo, va a permitir que los exiliados, las personas que habían sido desterradas de sus países, vuelvan nuevamente a los países de origen. Y va a gobernar apoyado por el equipo popular y moderno que incluía desde antiguos funcionarios de la monarquía hasta personajes muy identificados con la revolución. Lo que él quiere es concertar, ¿no?, diversas ideas para que así tenga el apoyo del pueblo, ¿no? A pesar de que él tenía, digamos, una cierta autoridad ya dada por el tema de ser un cónsul vitalicio, quería demostrar a todos que estaba todavía en la línea revolucionaria, ¿no? Es así que va también a estipular reformas sociales y económicas. ¿Sí? En cuanto a la reestructuración económica, vamos a ver que va a reorganizar, ¿no?, ¿cómo se llama? Va a organizar el sistema fiscal y la administración del país bajo un modelo centralista. Va a reestructurar las finanzas públicas a través de la creación de un banco financiero y una sola moneda que va a ser el franco germinal, ¿no? Y va a fomentar la educación a través de los liceos, ¿no?, que van a ser especie de escuelas, obviamente, ¿no? ¿Cómo va a tratar de arreglar las cosas con la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a firmar un concordato con el Papa Pío de aquella época, Pío VII, en el cual va a reconocer que la Iglesia tiene un papel fundamental para el Estado francés. Y así va a consolidar con esto un régimen de tolerancia religiosa desde que inicia la revolución, ¿no? Entonces, lo que él quiere es no perder esa conectividad con la Iglesia, porque a pesar de todo el tema de las críticas a la Iglesia Católica y de que ya había un fraccionamiento de la Iglesia en Europa, él quería seguir teniendo el apoyo de la Iglesia Católica, que todavía tenía gran influencia sobre el pueblo europeo. En lo social va a elaborar un código civil, ¿no? En este proyecto civil
a favor de la población, Napoleón va a consignar ciertos logros revolucionarios importantes: derecho a la propiedad, derecho a la libertad individual, a igualdad ante la ley, que todos somos iguales, ¿no? Supuestamente, y la reglamentación del matrimonio civil y el divorcio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va a reglamentar en Francia el tema del matrimonio civil y que posteriormente, si no se llevan bien, divorciarse, ¿no? Pero estas reformas, obviamente, a pesar de que, como les digo, ¿no?, estaban buscando el populismo, tenía una serie de críticas por la represión y también, ¿no?, con la que se hacía, y también obviamente la censura de la prensa, ¿no?, que en esa época obviamente ya estaba difundiéndose gracias al descubrimiento de la imprenta, ¿no? Así que el consulado, la autoridad del cónsul, va a terminar, ¿no?, en 1804, y es ahí donde Napoleón se nombra emperador. Entonces, ya vamos a hablar de una segunda fase ¿no?, del papel de Napoleón en Francia, y vamos a hablar del imperio. El nombre lo dice, imperio quiere decir un gobierno totalitario, autoritario, ¿no? Y el gran sueño de Napoleón era integrar a todas las naciones europeas en un solo bloque. Entonces, luego de haber sido consagrado emperador de los franceses, va a concentrar su esfuerzo en la revolución de Europa, y así va a desplegar sus ejércitos a varios países europeos para poder dominarlos, ¿no? Y supuestamente, entre comillas, poder establecer la revolución totalmente. Es así que los ejércitos napoleónicos van a buscar ¿qué cosa? La abolición del feudalismo, la implementación de instituciones liberales, y la redacción de constituciones, ¿no?, o sea, de cartas magnas. Es así que en 1805 va a enfrentar a Austria y a Prusia, que aún tenían un tipo de gobierno monárquico, ¿no?, y un sistema feudal, y sí, va a lograr ganarles y ampliar así el dominio en el continente, ¿no? Ahí tenemos la batalla de Ulm en 1805 y el combate de Trafalgar en 1805 también. En 1806 Napoleón decretó un bloqueo continental contra Inglaterra, por lo cual ningún buque inglés podría entrar a puertos europeos, ¿no? Entonces va a tener una férrea fijación con Inglaterra, porque todavía Inglaterra tenía este sistema bicameral, ¿no?, el tema de un rey y también un parlamento, pero en realidad tenía pues unas ciertas libertades que se respetaban a pesar de tener la presencia de un monarca. En 1808 va a invadir España y Portugal y puso en el trono español a su hermano José Bonaparte, lo cual produjo la independencia de las colonias hispanoamericanas. Entonces, en realidad Napoleón lo que hace es acelerar con esto el tema de la independencia de los países sudamericanos dominados por España, ¿no? En 1812 Napoleón alcanza su máximo apogeo, quiere decir que va a agarrar o va a tener la cima de la popularidad, ¿no? Y en un inicio va a ser, ¿no?, todo un éxito, pero luego va, a partir de 1812, con ciertas acciones de su persona por su autoritarismo, va a comenzar a iniciar su caída, ¿no? Es así que en España se levantan contra las tropas francesas, y en Rusia el ejército napoleónico sufre una derrota, ¿no? Justamente ahí es donde comienza su caída, cuando él decide enfrentar a Rusia. En 1813 se forma una nueva coalición encabezada por Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia. Quiere decir que estos cuatro países, Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, se van a juntar para enfrentar a Napoleón. Y es así que lo van a derrotar en la batalla de Leipzig, y así Napoleón pierde el trono, ¿no es cierto? En 1815 Napoleón reconquista el trono luego de un breve periodo de tiempo denominado los 100 días, y fue luego detenido y derrotado en la batalla de Waterloo, ¿no? Entonces, en 1815 es ¿cómo se llama?, el hecho clave en que Napoleón cae y termina su reinado. Es así que vamos a ver que la caída de Napoleón, ¿sí?, se va a iniciar específicamente, como les dije anteriormente, con la campaña de Rusia, ¿no?, cuando decide invadir ese territorio, y lo que significó un gran error para su gobierno, ¿no? Lo que pasa es que Rusia en realidad sí era un
país que tenía un ejército muy fuerte y aparte Napoleón no conocía o no manejaba el tema del clima. Eso es lo que les jugó en contra. Es lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, ¿no? Rusia es un clima muy frío, ¿no? Es muy inclemente. Entonces, obviamente, si no estás acostumbrado y no conoces la geografía de ese país, obviamente se llevaron un chasco en ambos casos. Entonces los rusos se van a retirar conforme avanzan los franceses y esto solo encuentran el territorio que mandan en la primera derrota. En esta situación, Gran Bretaña intenta una nueva coalición y Napoleón es derrotado en Leipzig, en Alemania, en el verano de 1813 y es desterrado a la isla de Elba. Luego de eso, luego del destierro, Napoleón sí vuelve repuesto, ¿no? Y logra escapar de la isla y recuperar el trono durante 100 días, ¿no? Lo que se conoce como el Imperio de los 100 días. Luego de eso, nuevamente es derrotado por la nueva coalición internacional, ¿no? Rusia, Inglaterra, Prusia y España. En la batalla de Waterloo, en 1815, Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821, ¿no? Justamente cuando aquí se estaba iniciando o ya se estaba proclamando la independencia de el Perú. Muy bien, chicos, eso es todo y nos vemos en la próxima clase.